¿Existe alguna diferencia entre sexo y género? Este es un artículo que escribí. He leído tanto de CNN como de Planned Parenthood que dan definiciones de diferentes géneros. Esto se hace porque en la mente de muchas personas el sexo y el género son completamente diferentes. Para muchas personas, sexo y género son totalmente diferentes. Sexo y género son términos relacionados entre sí y distintos. Y debido a esto a menudo sobreviene mucha confusión. Mucha gente dice que sexo y género son lo mismo, otros dicen que son completamente diferentes, pero hay que saber que sexo y género son términos relacionados, pero al mismo tiempo tienen sus diferencias entre ellos. Y por esta razón, pues es obvio que mucha gente, hay mucha confusión sobre ello. Los argumentos dados por muchos son así. El sexo es biológico y el género es solo mental o psicológico. El género, según muchos, solo es relacionado a los sentimientos. Esto es lo que creen algunos en la ideología de género, diciendo que el género solamente es parte de los sentimientos. Los médicos pueden asignarle un sexo biológico al nacer, pero a medida que crece puede tener un género diferente como se sienta la persona. Entonces ellos dicen que una persona nace puede tener un sexo biológico y que la persona cuando crece pues puede sentirse de otro género. Hay otros argumentos similares, pero no los voy a dar hoy. Pero ese es uno de los argumentos más comunes de algunas personas que dicen que sexo no es lo mismo que género, que son completamente diferentes. Biológicamente hay hombre y mujer. Hay otra condición médica conocida como intersexual. Las condiciones intersexuales ocurren como resultado de diferencias en la genética y en los niveles hormonales en el útero. La condición de los intersexuales es muy importante y dedicaré un ensayo para ellos. Hoy solo me enfocaré en la biología, que hay hombre y mujer. O sea, lo que está definido, que es hombre y mujer. Porque sí, en la biología existe hombre, mujer, intersexual. Eso lo voy a hablar en otra ocasión, porque es un tema bien especial, bien específico, un poquito tal vez confuso, pero lo voy a hablar en otra ocasión. Lo voy llevando por partes, cada una de estas charlas. La razón es porque la gran mayoría de nosotros caemos en una categoría de hombre o mujer. Y es verdad, el 99% de la gente en este mundo biológicamente es hombre o mujer. Biológicamente el 99% de las personas de este mundo es o hombre o mujer. Entonces es importante, por eso estoy hablando de hombre y mujer biológicamente. El sexo biológico no se define por los cromosomas o nuestros genitales o perfiles hormonales. Claro, si hay diferencias entre cromosomas de hombres y de mujer, claro que hay genitales de hombre y de mujer, claro hay, ¿verdad? Perfiles, claro que sí. Pero médicamente y biológicamente, pues esto es por los gametos, que son células reproductivas maduras. Hay dos tipos de gametos. Uno es espermatozoides y otro es óvulos. Los espermatozoides son masculinos y los óvulos son femeninos. Por tanto, el sexo es binario. En otras palabras, es entre dos, hombre y mujer. No es un espectro. En otras palabras, no es algo donde hay un tercero, un cuarto, un quinto. No. Y en otra ocasión, como dije, voy a hablar de los intersexuales y explicar más en detalle sobre ellos, porque son problemas genéticos y, como les digo, es un poquito más complicado. El 99% de la gente en este mundo es o hombre o mujer biológicamente. Ok. Dice la expresión de género. Esto es lo que algunas personas usan. Esto es un término importante a aprender. La expresión de género es la manifestación externa de nuestra identidad de género, o cómo expresamos nuestro género a través de su apariencia externa. En otras palabras, como si una persona se identifica como hombre, cómo él expresa que él es hombre. Tal vez poniéndose
no sé, corbata o vistiendo de una manera que representa solamente hombre. Y si alguien se considera mujer, pues posiblemente solo va a usar falda para identificarse como mujer. Si tiene pelo corto, tal vez se va a dejar crecer el pelo largo para identificarse como mujer. En otras palabras, su apariencia de ropa y cómo se expresa. Eso es expresión de género. Y luego está la otra palabra, la identidad de género. Es cómo nos sentimos en relación con nuestro sexo. Con respecto si nos sentimos masculinos o femeninos. Entonces, género sí incluye los sentimientos, pero solo en base al sexo biológico. El problema de muchos es que definen, el género solo en base a los sentimientos. Y esto ignora toda ciencia que dice claramente que solo hay dos sexos. Entonces mucha gente dice que sí, sexo y género son dos cosas diferentes. Y es verdad. Pero al mismo tiempo tienen cosas relativamente. Y la base principal de las dos es que las dos toma lo que es en cuenta la biología. En otras palabras, sexo es hombre o mujer. Y género es cómo se siente la persona. Hablando biológicamente. O los químicos que produce por ser hombre o por ser mujer. Eso sería identidad de género. Eso es género. Género incluye los sentimientos, pero no es la base fundamental. O sea que el cuerpo de la mujer produce ciertos químicos que la hace sentir de cierta forma y la hace actuar de cierta forma. Igualmente el hombre tiene ciertos químicos que lo hace actuar de cierta forma o expresarse de cierta forma. En otra ocasión también tengo que hablar con más detalles en lo que es la expresión de género basado en la biología. Cuando la gente dice que género solamente es sentimientos, pues está negando la ciencia biológica. Examinemos el argumento de que el sexo es solo biológico. Miren las palabras que uso, solo biológico. Y el género es solo psicológico. Si el género es solo mental, entonces una persona solo debe elegir entre lo que la biología le ha dado, cuál es masculino o femenino. Hacer más géneros basados en sentimientos es crear fantasías. Si a alguien se le dan dos opciones realísticas, no puede elegir una tercera opción poco realística. Los médicos usan su mente para aplicar la ciencia correcta a los pacientes. Lo mismo deberían hacer cualquier persona que tenga confusión de género. Deben usar la ciencia para tomar una decisión correcta sobre sí mismos. Miren qué interesante, si alguien está enfermo, ¿a dónde va? Al doctor. Y el doctor chequea su cuerpo y con la ciencia le dice, esta es la medicina correcta, este es el tratamiento correcto para ti. Y la persona dice, está bien. Pero cuando se trata de el sexo de la persona, el género de la persona, algunas personas no quieren aceptar que son hombres biológicamente y también en género, y también no quieren aceptar que son mujeres biológicamente y también en género. Porque el sexo habla de la biología y el género también habla de la biología, pero en relación a cómo se siente biológicamente un hombre o cómo se siente ser biológicamente una mujer. Entonces esto es interesante de que la persona que dice que el género solamente es mental, eso significa que la persona tiene que estar cuerda, tiene que estar, no sé si me expresé bien, tiene que estar informada de que biológicamente hay hombre y mujer y en base a eso escoger su género. No puede crear un tercer género, un cuarto género, un quinto género hasta llegar, no sé, a 100 o 1000. No. Tiene que escoger conforme a la ciencia. Así como cuando vamos al médico escogemos conforme a la ciencia el tratamiento correcto, así también tiene que ser escogido el género. Examinemos más el argumento. Si el género es mental,
si el género es mental, como dicen algunos, como dicen muchos, que solo es mental, ¿implica eso el cerebro? Si la gente dice que esto es mental, pues entonces está refiriendo al cerebro, ¿verdad? Y si implica el cerebro que debería, entonces el género incluye lo biológico, porque el cerebro es una característica biológica. Esto destruye el argumento de que el sexo y el género son totalmente diferentes. Aunque el sexo y el género tienen una base biológica, no es correcto usarlos indistintamente. Indistintamente. Sexo y género tienen similitudes, pero no hay que ignorar sus diferencias. O sea, sexo y género tienen diferencias, claro que sí. Lo estaba diciendo desde que empecé. Hay diferencia entre sexo y género, pero las dos están basadas en la biología. Uno es en lo que es biológicamente lo que ha nacido hombre o mujer, y el otro es con relación a los sentimientos de biológicamente de ser hombre o de ser mujer. Pero algo interesante es que la gente dice, no, el género solamente es algo, solamente lo que tú sientes, solamente lo que tú crees, solamente lo que tú piensas, solamente es de la mente, solamente es psicológico. Bueno, si estamos hablando de que es de la mente, se está refiriendo al cerebro. ¿Y el cerebro qué es? Algo biológico. Y según la ciencia, hay cerebros masculinos y cerebros femeninos. La anatomía del cerebro masculino y femenino muestra diferencias. La forma y tamaño de ambos sexos es diferente. No sé, el cerebro masculino es más grande que el femenino. Según la ciencia, el cerebro del hombre es 10% más grande que el de la mujer. Según la ciencia. Algunos dirán, esto es porque el hombre es más grande. Espérese un momento. Porque hay hombres pequeños y el cerebro de ellos sigue siendo 10% más grande que el cerebro de una mujer. O sea que es algo normal que el cerebro masculino sea más grande. El cerebro femenino tiene cableado de izquierda a derecha. O sea, las mujeres, porque el cerebro es como una computadora, digamos. Dice que tiene cablado, o sea, los nervios de izquierda a derecha. Por lo que los dos hemisferios están más interconectados. El cerebro masculino, el cerebro del hombre, está conectado de delante hacia atrás, con pocas conexiones entre los dos hemisferios. Más diferencias se pueden mostrar sobre el cerebro masculino y femenino. O sea, si usted busca más información, usted va a ver que hay diferencia entre cerebro masculino y cerebro femenino. Hay algunos que están diciendo, algunos estudios que dicen que son lo mismo. Eso también vamos a tener que ver en otra ocasión. Pero algo interesante es que muchos científicos saben que se han publicado muchos papeles donde sí se demuestra que hay diferencias entre el cerebro de hombre y el cerebro de la mujer. Esto es muy importante porque según lo que están encontrando los científicos, las mujeres son mejores para hacer multitareas. O sea, ellas pueden hacer muchas tareas. Ellas pueden estar hablando por teléfono, limpiando al niño, viendo la tele y pueden hacer muchas cosas. Y el cerebro del hombre está conectado para enfocarse en una sola cosa. O sea que tanto el hombre como la mujer tienen diferentes tipos de cerebros. Y la biología, la anatomía del cerebro muestra que hay diferencias entre cerebro masculino y cerebro femenino. Si las personas dicen que género es mental, tienen que saber que hay diferencia entre cerebro masculino y cerebro femenino, lo cual siempre tiene que ser relacionado con la biología. El sexo es biológico y químico. Género tiene una base biológica. Pero esta incluye los sentimientos relacionados a ser hombre o mujer. Entonces el argumento que género solo es mental y relacionado solo a sentimientos es mentira. Género solo basado a sentimientos lleva a crear fantasías y mentiras propias. Imagínense una persona, biológicamente, científicamente, hay hombre o mujer. El 99% de la población del mundo es hombre o mujer. Hay 1% que es intersexual, que yo como dije, voy a hablar en otra ocasión,
Pero según la ciencia, está el 99% de la población del mundo es o hombre o mujer biológicamente. Y si la persona escoge algo que no es conforme a la realidad, conforme a la ciencia, ¿qué está haciendo? En vez de ayudarse, ¿qué está haciendo? Se está arruinando, se está volviendo el problema más difícil todavía. Así como en la medicina, ¿verdad? Si el médico me recomienda ciertas medicinas, yo no puedo escoger otra medicina. ¿Por qué? Porque si escojo otras medicinas, en vez de ayudar mi problema, estoy haciendo que mi problema se empeore. O sea que los que dicen que género es solamente sentimientos, género sí incluye sentimientos, pero incluye sentimientos relacionados con la ciencia, con la biología, en lo que es ser hombre y ser mujer. Así como hay químicos para el cuerpo de hombre, hay químicos también para el cuerpo de la mujer. Y lo voy a repetir, género solo basado en sentimientos lleva a crear fantasías y mentiras propias. Género basado en biología lleva a deducir una conclusión saludable de sí mismo. Gracias por porque estuvieron viendo este video. Por favor, repita, vuélvalo a ver todo completo. Espero de que les sea de gran ayuda para usted, padres, solteros y todo aquel que está interesado en saber sobre esto. Gracias.